Shalom Ubrajá, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Masejet Shabbat, capítulo quinto. Estamos casi llegando al final del capítulo. Bezrat Hashem. Creo que el sábado por la noche, en Motzei Shabbat, estaremos haciendo el final de este capítulo, capítulo quinto, y seguiremos con el sexto. Bien, efectivamente, perdón. O mañana incluso, mañana estaremos llegando al final del capítulo. Amud Bet, muy bien, eso es. El capítulo comienza en Nun Zayin. Muy bien, entonces, Bezrat Hashem, nos quedan 2 páginas para acabar este capítulo y vamos a estudiarlas. Hoy vamos a estudiar la primera de ellas. Muy bien, entonces, vamos a compartir el material. Y vamos a comenzar nuestro estudio ahí donde está aquí arriba de lo que está marcado para Tosh el Rebbi Elazar Ben Azaria. Bien, estábamos viendo lo que nos decía la Mishnah sobre las formas, las cosas que los animales no pueden llevar puestas para salir en Shabbat. Y lo último que nos decía la Mishnah es que la vaca de Rebbi Elazar Ben Azaria salía con la correa que se ponía entre los cuernos de la vaca en contra de la opinión de los sabios. Entonces dice la Gemara, dejada para Jabalé, dice, ¿y acaso Rabbi Elazar Ben Azaria tenía una sola vaca? Veja amar Rab, si es aquí que dijo Rab. Veamrile amar Rabiudá amar Rab. Y hay quienes dicen que fue Rabiudá que dijo en nombre de Rab. Tresar al fe igle haba ma'aser Rabbi Elazar Ben Azaria me'edre kol shata beshata. Es decir, Rabbi Elazar Ben Azaria daba de ma'aser. Espero que no se me apague el ordenador nada más. Daba de maaser de los animales que le nacían en ese año, en cada año, 12.000 vacas. Es decir, cada año daba el 10% de lo que había nacido en ese año, eran 12.000 vacas. Quiere decir que por lo menos tenía 120.000 vacas que nacían cada año. Entonces vemos que realmente Rabbi Elazar Ben Azaria no tenía una sola vaca, sino que tenía muchísimas vacas. ¿Sí? Entonces, Tana, lo shelo haita. Entonces así enseñaron en una veraita. Dice, no, esa vaca de la que está hablando la Mishnah no es una vaca suya, que era de él, ela, shel haita, sino que era la vaca de su vecino. Era la vaca de su vecino. Y entonces, unitoch shelo mijaba nikret al shemo. Y porque él, Rabbi Elazar Ben Azaria, no le llamó la atención de que esto estaba prohibido hacerlo, entonces se le llamó que era su vaca de él, como diciendo que él tenía la culpa de que esa persona lo estaba haciendo mal. Y sobre esto vamos a entrar ahora en todo un estudio de lo que es la culpa o el llamar la atención por parte de las personas que tienen que llamar la atención, que no lo hacen, cómo se les considera que ellos son los que han hecho esa transgresión. Dice Rab, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan, Rab Habiba, Matn. Es decir, se reunieron, ¿sí? para aprender y para enseñar, ¿sí? Estos sabios. Rabbi Hia, perdón, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan y Rab Habiba. ¿Sí? Y nos dice aquí la Gemara, una pequeño paréntesis, nos dice, Bekule de Seder Moed, es decir, en todo el Seder Moed que estamos estudiando, es decir, todo el orden de las fiestas que viene en la Mishnah, Kol Ki Hai Zuga Halufe Rabbi Yohanan Umeayel Rabbi Jonathan. Dice, en todo el Seder Moed, siempre que encuentres a estos 4 sabios juntos, intercambia el nombre de Rabbi Yohanan por el nombre de Rabbi Jonathan. Entonces dice, Kol Mishe Efshar Lemachot Leanshe Beto Velomija Nitpas Alanshe Beto. Es decir, toda aquella persona que puede llamar la atención sobre una cosa que están haciendo mal las personas de su casa y no lo hace, ¿sí? Entonces él recibe el castigo por las personas de su casa. ¿Sí? Es decir, él también recibe el mismo castigo. Beanshe Yairo, Nitpas Alanshe Yairo, si puede llamar la atención sobre algo, es decir, tiene una posición en la cual puede llamar la atención a las personas de su ciudad y no lo hace, entonces recibe también castigo como las personas de su ciudad.
Bejola o Lamkulo, si tiene posibilidad de advertir a todo el mundo de un error que están cometiendo, una transgresión, y no lo hacen, ni pasa al cola o Lamkulo, entonces recibe castigo por todos los habitantes del mundo. Amar la papa, dijo la papa, veane de Berresh Galuta, ni pesú al kule alma. Y así vemos, dijo la papa, así vemos que las personas de la casa del Resh Galuta, el Resh Galuta habíamos dicho que era el exilarca, era el líder del pueblo de Israel en la Golá. Entonces, esas personas que vivían ahí, que tenían la posibilidad de advertir de los errores que estaban haciendo los judíos en todo el mundo, porque desde ahí salían las cosas para todo el exilio, y no lo hacían, entonces fueron castigados por todo el mundo. Hija de Amar Rabbi Hanina, por eso así como dijo Rabbi Hanina. May dichtiv, ¿qué es eso que está escrito en el versículo? Hashem b'mishpat yavo, im digne amo besarab. Es decir, Dios va a venir con justicia sobre los ancianos de su pueblo y sus ministros. Los ancianos quiere decir los sabios. ¿Bien? Entonces dice, Insarim Hatu. Dice, yo puedo entender, si pasamos a la Mudbet, ¿sí? Yo puedo entender que los ministros van a transgredir. ¿Sí? Zekinim Mehatu, pero los sabios, es decir, los dirigentes espirituales del pueblo, que han transgredido. El AEMA, entonces tenemos que decir, es decir, estamos hablando de los ancianos que no llamaron la atención de los errores a los ministros. Y por eso se les considera a ellos también que habían hecho la misma transgresión. La viuda, Habayatev Kamedishmuel, Atai, Hahi, Iteta, Ka, Tzafja, Kame. Entonces ahora nos cuenta aquí algo que ocurrió con Rabiudá y Shmuel. De que estaban sentados y estaba Rabiudá delante de Shmuel, que era su maestro. Y vino una mujer y empezó a implorar delante de él, ¿sí? Sobre el mal que le hizo a otra persona. ¿Sí? Y Shmuel no le daba atención, no le prestaba atención. Amarle, le dijo Rabiudá, lo sabarle mar, que dibre a Hakatub. Dice, ¿acaso usted, Rebí, no está de acuerdo con la explicación del versículo? Otem, dice el versículo, Otemos no, Mizaakat dal gamhu yikra velo ya'ane. Es decir, aquel que impermeabiliza su oído del clamor del necesitado, también sobre él va a llamar y acaso no va a responder. Entonces, ese es un versículo que está en Mishle, en los Proverbios. Entonces, Amarlo le respondió, Shinana Rasheja Bekarire, Rashed de Rasheja Bejamime. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo Shmuel a su alumno, Shanena, Shinana. Es decir, como la Shinanit, ¿no? Cuando venimos a hacerla en los dientes. Shinana es un apodo que le daba Shmuel a Rab Yudá para decirle que era un alumno muy avispado, muy puntiagudo. ¿Sí? Entonces le dijo, Shinana, ¿sí? Rasheja, es decir, tu cabeza, es decir, tu maestro, Bekarire, es decir, está frío, es decir, está en una situación correcta y no teme de haberse equivocado por ello. Rashe de Rasheja, Bejamime, pero el maestro de tu maestro está en calor, es decir, él va a ser quemado. ¿Por qué? Hayatev Mar Ugba Abedinhi. Es decir, ¿por qué? Porque ahí estaba frente a ellos Mar Ugba, que era el maestro de Shmuel, y que era el Abedin. Quiere decir que la decisión de escuchar a la mujer que estaba clamando dependía de Mar Ugba. Y Mar Ugba es el que no le dio atención a la mujer. Y por eso Mar Ugba actuó mal, vamos a decir, y entonces va a ser quemado, entre comillas. ¿Sí? Y Shmuel hizo lo que tenía que hacer, puesto que estaba frente a su maestro, y por eso Karide va a tener fresquito. Y Steve, esto que está escrito, como sabemos que era Marukba el que tenía que haber actuado. Bet David, Koamar Hashem, Dinu la Boker Mishpat, Ve'atzilu Gazul Mide Oshek, Pente Seka Esh Hamati, Uba'ara, Ve'en Mejabe, Mipene Roa, Ma'alalehem, Vejule. Es decir, el versículo nos está hablando de que Hashem le dice a la casa de David, ¿sí? Que juzguen por la mañana y que hagan mishpat. Es decir, estamos hablando que la responsabilidad es del shofet, del juez. Y si no se llega a hacer así,
no vaya a hacer que salga el fuego de mi enojo y venga a quemar y a consumir todo a causa de la maldad de vuestras acciones. Muy bien. Amarle Rabbi Zera le Rabbi Simón. Le dijo Rabbi Zera a Rabbi Simón. Lo jinhu mar lehane de beresh galuta. Es decir, Yohia Hadoni et ben resha shaita le Rabbi Simón ashpa'a alehem. Es decir, por favor, venga a justificar a los habitantes de la casa del Resh Galuta, del exilarca. Amarle lo mekabli minai. Y entonces, ¿qué le respondió? Dice, enhem mekabeli mimeni dibre tojaja. Dice, no, ellos no quieren saber nada de las advertencias que yo les hago. Amarlo, le dijo, entonces, Rabbi Zera, Rabbi Simón, afalgab de lo mekabli le tojajenu mar. Dice, a pesar de que no reciben tus advertencias, mi señor, Sheken amar Rabbi Aja bar Rabbi Hanina. Así es como dijo Rabbi Aja bar Rabbi Hanina, el hijo de Rabbi Hanina. Meolam lo iste midatova. ¿Sí? Es decir, nunca hubo una abtaja, una certeza tan buena de Kadosh Baruj Hu. Es decir, Kadosh Baruj Hu vino a asegurar, ¿sí? Vejazar va le ra'a, y después algo bueno que Hashem dijo que iba a hacer, nunca después lo convirtió en algo malo. Jutz mitabarze, salvo esto, Shenemar vayomar Hashem elav, le dijo Hashem a él, Abur betoch Yerushalayim, ve'idvita tav al mitzcho ha'anashim ha'ne'enachim ve'ne'enakim, ve'al kol ha'to'evot ha'nesot betocha ve'jule. Es decir, le dijo Hashem al profeta Yehezkel, ¿sí? Que coja y pase entre los habitantes de Jerusalén y les pinte una letra Tav sobre la frente de las personas que son malvadas, ¿sí? Que hacen abominaciones en ella, en Jerusalén. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Gabriel, le dijo a Kadosh Baruj Hu el ángel Gabriel, Lech Urshom, perdón, no olvidé de mover esto, estamos aquí, amarlo a Kadosh Baruj Hu le Gabriel. Justo ahí en la línea de arriba del todo. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Gabriel. Lech urshom al mitzchan shel tzadikim tav shel dio. Shelo yishletu bahem malache jabala. Le dijo, ve y pinta y graba en la frente de los tzadikim una letra tav con tinta. ¿Para qué? Para que no puedan dominar sobre ellos los ángeles de destrucción. Ve al mitzchan shel reshaim tav shel dam. Y sobre la frente de los malvados una letra tav de sangre. Para que los ángeles de destrucción puedan dominarlos, puedan actuar sobre ellos. Ambra midat adin lifnei Kadosh Baruj Hu, dijo la cualidad de misericordia delante de Kadosh Baruj Hu, Ambra midat adin, el rigor divino, dijo, Ribono shel olam, man ishtanu elemehelu, dijo, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Amarle alalu tzadikim gemurim, ve alalu reshaim gemurim. Dice, unos son, le respondió a Kadosh Baruj Hu, unos son tzadikim gemurim, totalmente justos, y los otros son totalmente malvados. Amra lefanav, dijo nuevamente ante él el atributo de justicia. Ribono shel olam, hayá beyadam lemachot velomiejo. Dijo, ¿cómo puede decir que son totalmente justos? Si ellos tuvieron la posibilidad de advertirles, y no les advirtieron para que volviesen en Teshuvah. Amarle, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Galui beyadu alefanai, es desvelado y sabido delante de mí. Sheim mihu bahem, lo yekabelu mehem. Es decir, que si hubiesen hecho la tojajá, es decir, la advertencia, no lo hubiesen aceptado de su boca, de los tzadikim. Entonces le responde la midat adin, el atributo de justicia, y le dice, Amar lefanab, Ribono shel olam, Señor del universo. Im lefaneja galui, la hemi galui. Dijo, si delante de usted, por supuesto que es sabido, Akadosh Baruj Hu, sabe todo Dios, ¿verdad? Pero delante de ellos, ¿quién les dijo que no iban a recibir su tojajá? De ahí nos dice, aquí que está escrito, Zaken Bajur Ubetulá, Tav Nashim Tahargu, Lemashchit, Vealkol Ish Asher Alav Tav Al Tigashu.
mi migdashi tehelu. Es decir, está escrito en el versículo, ¿sí? Que todas aquellas personas, ¿sí? El anciano, el joven, la joven, los bebés, las mujeres, ¿sí? Van a morir por la destrucción y toda persona que tenga la tab, es decir, esté marcado con la letra tab, ¿sí? Se van a acercar a mi santuario. ¿Sí? Uchtib, Vayehelu banashim azekenim, asher lifne babai. Y después está escrito que empezaron por los hombres ancianos que estaban frente a la casa, al Betamigdash. Está en el Rabbi Yosef, enseñó Rabbi Yosef, al Dikre Migdashi, el Amigdashai. Elu bene Adam, shekimu et Torah kula me alef beatab. Es decir, no leas mi santuario, sino mis santuarios, Mekudashai, los santificados para mí. ¿Quiénes son estos Mekudashai? ¿Sí? Son aquellas personas que estudiaron Torah desde la Aleph hasta la Tav, es decir, toda la Torah entera. Humillad, e inmediatamente dice el versículo, Veine shisha anashim ba'im miderech sha'ar ha'elyon, asher mefane tzafona, ve'ish keli mafatzo beyado, ve'ish echad betocham, lavush abadim vekeset asofer, bemotnav vayabou vayamdu etzel mizbach hanechosh. Entonces dice el versículo inmediatamente que llegaron 6 hombres que venían por la puerta del Elión, que estaba al norte, ¿sí? Y cada uno traía sus utensilios, ¿sí? Los vestimentas de telas y el tintero del sofer, junto con ellos, ¿sí? Y se pararon junto al altar de Nehoshet. Nehoshet es bronce. Bien. Ahora pregunta que Gemara dice, Mizbach Nehoshet, ni Haba. ¿Acaso había un altar de Nehoshet? Estamos aquí en la mitad. Ni Haba. ¿Acaso había un altar de Nehoshet? Estamos hablando de la época en la que había Betamigdash. Cuando había Betamigdash, Shlomo Amelech cambió el altar de bronce por un altar de piedra. Entonces no había altar de Nehoshet. Entonces dice, Amarle, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Atjilu mi makom sheomrim shira. ¿Qué pasa ahí? Perdón. Entonces, ¿qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? No se refiere al altar mismo de bronce, sino que se refiere al altar donde se utilizaban los instrumentos musicales de bronce con los cuales se cantaba y se alababa a Kadosh Baruj Hu. Muy bien. Umaninhu. ¿Y quiénes son ellos? Estas 6 personas. Shisha Anashim. Ametuarim Kan. Amar Rabjida dijo Rabjida. Katzaf, Af, Vejema, Vemashrit, Umashber, Umichle. Umachle. Son los 6 tipos de daños o de ángeles destructores. Es decir, Ketzev, la furia. Af, el enojo. La Gemá, también es otro tipo de enfado. Mashhit, el destructor, Mashber, el que viene a destruir, ¿sí? Umejale, el que viene a exterminar. Umay Shenatab, ¿sí? ¿Y por qué la Tab? ¿Por qué estamos hablando aquí todo este tiempo de la letra Tab? Que le pintaban una letra Tab en las frentes. Y Tamar Rab, dijo Rab, Tab es de Tijie, Betab es de Tamut. Es decir, a uno le pintaban la Tab con tinta en referencia a Tijie, que va a vivir, y al otro con sangre en referencia a la palabra Tamut, es decir, que va a morir. Shmuel Amar, Shmuel dijo, Tamá Zehut Abot. La Taf es una referencia al concepto de Tamá Zehut Abot, es decir, que ya no hay más, se acabó el mérito de los padres. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Tajón Zehut Abot. En cambio, Rabbi Yohanan dice, Tajón, es decir, que vamos a encontrar gracia por el mérito de los padres. Pero es Lakish Amar, Resh Lakish dice, Tav Sof Jotamosh la Kadosh Baruj Hu. La Tab es el final del sello de Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque dice de Amar Rabbi Hanina, Jotamosh la Kadosh Baruj Hu M. El sello de Kadosh Baruj Hu, es decir, aquello que viene a certificar que esto viene de Kadosh Baruj Hu, es la verdad. ¿Sí? Kadosh Baruj Hu es Emet en todo él. ¿Sí? Y entonces, el Jotam, el sello, ¿cuál es? La última letra, ¿sí? Que es con lo que viene a cerrar y a certificar, que es la letra Tab. Y por eso dice Jotamosh la Kadosh Baruj Hu M. Amar, Rabbi Shmuel bar Nachmani, Elu bene Adam shekimu et Torah kula, me'alef be'ata. Es decir, son las personas que cumplieron toda la Torah entera
desde la Aleph hasta la Tab. Muy bien. Me matáis tamas de Jutabot. Entonces pregunta la Gemara, ¿desde cuándo se acabó este mérito de los padres? ¿Sí? Bien, hay que entender que aquí hay un comentario de Tosafot que viene a decir en nombre de Rabben Utam que cuando hablamos desde Jutabot que se acabó, es decir, el mérito de los Sabot ya no viene a defendernos, pero sí que existe todavía el concepto de Britabot, el pacto con los padres, es decir, que por qué merecemos recibir algún tipo de ayuda divina, porque Hashem hizo un pacto con nuestros padres y ese pacto es lo que mantiene que el pueblo pueda seguir manteniéndose. Muy bien, me matáis. Entonces, dentro de estas mismas palabras que estamos hablando, venimos a preguntar por este mérito de los padres. Dice, me matáis, cuando es que realmente se acabó el mérito de los padres. Amar Rab dijo Rab, Nimot Hanavi Oshea ben Beeri. En los tiempos del profeta Oshea ben Beeri, porque dice el versículo, Beata, y ahora, Agale et Nabluta le'ene me'ahavea, veish lo yatzilena miyadi. decir, ahora voy a desvelar la, la, la abominación o lo despreciable, ¿sí? De lo que es a los ojos de vuestro amante, es decir, de la idolatría. Veis lo chilena miyadi, y nadie va a poder salvaros de mis manos, es decir, ni siquiera los patriarcas. Shmuel Amar, y Shmuel por su parte dice, Ushmuel Amar, Ishmuel dice, Mime Hazael, en los días de Hazael, el rey Hazael, Shenemar, Hazael Melech Aram, Lachatz et Israel Kol Yeme Yehoahaz. ¿Sí? Es decir, Hazael, el rey de Aram, presionó al pueblo de Israel durante los días de Yehoahaz. ¿Sí? Y también está escrito, Vayahan Hashem Otam, Vairahamem, Vayifen Alehem Leman Berito, et Abraham Yitzhak ve Jacob. Velo Abba Mashkitam, velo Ishliham, Me'al Panav Ad Ata. Es decir, aquí, ¿qué es lo que nos viene a decir? Que en esta vez, lo que nos está diciendo el versículo, que Hashem tuvo gracia y se acordó de nosotros por el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no vino a destruirlos hasta ahora. Es decir, que hasta este momento es el último momento en el cual todavía quedaba un poquito del mérito de los patriarcas. Pero a partir de ahí ya no hubo más. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Rabbi Yoshua ben Levi dijo, Mimel Yau, de los tiempos de Eliyahu Naví, Shenemar, Vahi Baalot Amija, Vahi Gash Eliyahu Naví, Vayomer, Hashem Elohe Abraham Isaac Israel, Hayom Yivada, Yata Elohim Israel, Tani Abdeja, Ubitbareja, Asiti, et Kola de Barim Ael. Es decir, cuando llegó el momento de la Minjá, es decir, Eliyahu había reunido a todo el pueblo de Israel en el monte Carmel para enfrentarse a los profetas del Baal, ¿sí? Y ahí, después de que ellos tratasen de hacer que su ofrenda prendiese fuego, Eliyahu llegó el momento de la Minjá y ahí pidió a Hashem y dijo, ¿sí? Dijo, cuando llegó el momento de la Minjá, se acercó Eliyahu a Naví y dijo, Hashem, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, hoy va a ser sabido que tú eres Dios en Israel y yo soy tu servidor y por tus palabras yo hice todas estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy todavía hay mérito, pero a partir de hoy ya no habrá más mérito. Rabbi Yohanan Amar, y Rabbi Yohanan por su parte dice, mi Hizkiyahu, desde los días de Hizkiyahu, Shenemar, Lemar Bea Misra, Ul Shalom, Enketz, Al Kise David, Ver Mamlachto, Leachinota, Ul Sa'ada, Bamishpat, Ubizdaka, Me'ata Beadolam. Y Nata Shem Tzvakot, Tase, Zot, Vejule. Es decir, que en todo esto que está diciendo que va a acontecer al pueblo de Israel, no menciona que el mérito de los padres va a ser un escudo sobre Israel, sino que únicamente la kin'a, es decir, el celo que tiene Hashem por el pueblo de Israel. Muy bien. Seguimos aquí, estamos llegando al final del Amud Aleph, ahí donde están los dos puntos, Amar Rab Ami. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea todo. Muy bien, aquí estamos. Amar Rab Ami. Amar Rab Ami. En mitad velojet, ven isurim velo avon. Es decir, no, la persona no muere
a no ser que sea por su pecado, y no recibe, y Surim no recibe sufrimientos, si no es por su abón. Bien, ¿cuál es la diferencia entre Het y abón? Het es una transgresión que es involuntaria, y abón es una transgresión que es voluntaria. Beshogego bemezid, como se expresa en la Torah. Bien, vemos aquí que el sufrimiento puede llegar a ser incluso peor que la muerte. Y por eso es un castigo más grave. Muy bien, dice, en Amita Belojet. ¿De dónde sabemos que en Amita Belojet? Dichti, puesto que está escrito en el profeta Yehezkel. Hanefesh Ajotet Hitamut. ¿Sí? Es decir, el alma que hizo la transgresión, ella es la que va a morir. Entonces asocia la transgresión, el Het, con la mitad. ¿Sí? Y además dice, Ben lo isaba abonav, veab lo isaba abonamen, es decir, el hijo no va a cargar con la culpa del padre. Y el padre no va a cargar con la culpa del hijo. Sitkata tzadik alav tiyeh, brishat rasha alav tiyeh. Es decir, la justicia del justo estará con él y la maldad del malvado estará con él. Muy bien, de ahí vemos que Het viene con la mitad. Ahora dice, en isurim velo avon dichtiv, y no hay sufrimiento sin avon, sin una transgresión voluntaria, como está escrito, ufakaktiv shevet, tish'am, ubanegi'im avonam, ubingaim avonam. Es decir, que yo voy a cobrarme, ¿sí? Sus pesha, poshea, es decir, es otro tipo de transgresión voluntaria, con alevosía, y con negaim, y con llagas, no llagas, con plagas, con enfermedades, sus abonam. Es decir, vemos que la enfermedad, que es un tipo de sufrimiento, está relacionado con el abon. Entonces, ahora sí pasamos a la mudbet, y dice así, nos dice, Mitibe, vinieron a hacer una pregunta. Ambrum, Malachia Asharet, Lifna Kadosh Baruj Hu, dijeron los ángeles de servicio delante de Kadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del mundo, mi penema canasta mitach aladam arishon. Dice, ¿por qué Akadosh Baruj Hu decretaste la muerte sobre el Adam Arishon? Amar lahem, misvah kala tzibiti ve'avar alea. Dice, yo le puse una misvah muy simple, muy pequeña, y la transgredió, pasó sobre ella. Ambrulo le dijeron, Valo Moshe ve'Aaron, shekimu con la Torah kulam ba'ametu. Pero ¿cómo puede ser que sea ese el motivo si Moshe y Aarón cumplieron con toda la Torah entera y a pesar de ello murieron? Amar lahem, les dijo, Mikre echad la tzadik ve la rasha la tov. Es decir, sigue el versículo diciendo, la tov ve la tahor, ve la tameh, ve le zobeach, ve la asher enenu zobeach, katov, kajote, anishba, kasher shavua. Yere. Es decir, Are, Shamavet ena kashur bemaasav shel adam, ela nigzar al kol beshabe. Es decir, de este versículo que nos vendría a decir, que en realidad la muerte no está relacionada con las acciones de las personas, sino que todo el mundo fue decretado que tiene que morir, ya sea bueno, ya sea malo. De amar, kihai tana, de Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Moshe ve'Aaron vegetam met. Pero entonces viene y nos dice, no, aquello que se enseñó de que la persona muere por su propia transgresión, sigue la opinión de aquello que enseñó aquel sabio, pues dijo Rabbi Shimon ben Elazar en la Beraitá, incluso Moshe y Aarón transgredieron. Neymar, porque está escrito, Ya'an lo emanten bi. Es decir, a causa de que no habéis tenido confianza en mí. Ha emanten bi, adaim lo iguias de manjen, leipa termina olam. Pero si hubieseis tenido fe, confianza en mí, entonces todavía no habría llegado vuestro momento de morir, de salir del mundo, de despediros del mundo. Metibe, entonces vinieron a preguntar. Arba metu be'etiosh el nahash. Hay 4 personas que murieron únicamente por el veneno de la serpiente. ¿Qué quiere decir por el veneno de la serpiente? ¿Por qué? Porque en el momento en el que Adán, Arishon, probó del fruto del árbol del conocimiento entre el bien y el mal, entonces ahí se decretó que la persona tenía que morir. Entonces, únicamente ¿por qué murieron? Únicamente murieron porque toda persona tiene que morir. ¿Quiénes son? Beluhen. Es decir, estos son las 4 personas. Binyamin ben Jacob, Binyamin el hijo de Jacob, ve Ambram abi Moshe, Ambram el padre de Moshe, ve Ishai abi David, e Ishai el padre de David, ve Gilab ben David, y Gilab el hijo de David. Juleu Gemara, lebar mi Ishai abi David, infaresh bekra. Es decir, Bejulam lamdu,
Masoret. Es decir, que todos ellos no murieron más que por el veneno de la serpiente, lo sabemos únicamente por la tradición, salvo Ishai, el padre de David, que está explícitamente escrito en un versículo. Dictí, puesto que está escrito, Vet Amasa, Sam Abshalom Tachat Yoab, Sara Sabah, Ve Amasa ben Ish, Ushmo Yitra, a Israelí, Asher ba el Abigail, Bat Nahash, Ajot, Zeruya, Yoab. Entonces dice, es decir, el versículo está hablando, ¿sí? Que Absalón puso en lugar de Joab, el general del ejército, ¿sí? A Amasá, Ben Ish, que es hijo de un hombre, y su nombre era Yitra israelí, ¿sí? Que vino a estar con Abigail, Bat Nahash, la hija de la serpiente, la hermana de Tzeruyá, la madre de Joab, ¿sí? Y pregunta a la y dice, "Vejibat Nahashin Haba". ¿Y acaso era hija de una serpiente? ¿Cómo es esto que era hija de una serpiente? Entonces dice, Baló bat Yishai Haba. En realidad era la hija de Ishai. Dichtiv, vea Giotehen Tzeruya Abigail. Es decir, está escrito en el libro de Shmuel que la hermana, que su hermana de ellos era Tzeruya y Abigail. Ela Badmi Shemet Be'etio Shel Nahash. Entonces, ¿por qué se le llamó a Ishai Nahash? Es decir, dijimos que Abigail Bad Nahash era la hija de Ishai, debería haber dicho Abigail Bad Ishai, pero lo llamó Nahash. ¿Por qué? Porque él murió únicamente por el veneno de la serpiente. Mani, y le matana de Malaje a Sharet, Vehaika Moshe Bearon, el Arab. Entonces dice aquí, venimos a explicar. Shelmihu, ¿quién enseña esta veraita? ¿Sí? Que nos habla de la transgresión por la cual murieron, de estos cuatro que murieron sin pecado. Y demás, y venimos a decir, Shezeu Hatana, que es el sabio, Shemesaperma Amru Malachi Asharet, Veja Ika Ledaato Gam Moshe Bearon, Shavhemetu Velo Abonam. Dice, si viniésemos a decir que es el sabio que nos explicó lo que decían los ángeles de servicio ministeriales a Kadosh Baruchu, recordamos, ¿verdad? ¿Por qué murió Adam Arishon? Y él dijo por la falta, y entonces dijeron, pero Moshe y Aaron no habían hecho ninguna transgresión. Entonces, cuando enumeró los cuatro que murieron únicamente por el veneno de la serpiente, debería haber dicho también Moshe y Aaron, ¿sí? El Alab, ¿sí? Si no es así. Braitazo, que Rabbi Shimon ben Elazar, entonces esta Braita tiene que seguir la opinión de Rabbi Shimon ben Elazar, a sober, Moshe y Aaron, Afem Hatu, que también Moshe y Aaron transgredieron. אך אם כן הוא הרי שבעיקרו של דבר, אף הוא מסכים שיש מיתה ולא חטא, ויש אישורים ולא עוון. Entonces, si fuese así, entonces tendríamos que decir que también él admite que se puede morir sin pecado, como estos cuatro, y también se puede recibir sufrimiento sin avon, sin transgresiones. Veimken tiyuvta de Rab Ami tiyuvta. Y entonces, por eso, si es así, ¿sí? Queda una dificultad según la opinión de Rabami y efectivamente queda esta subida en dificultad. Es decir, no tenemos respuesta sobre ello. No sabemos quién es el que enseñó esta veraita. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani, nombre de Rabbi Yonatan. Kola Omer Ruben Jata, Enu el To'e. Muy bien, ahora nos va a hablar sobre la transgresión de varias personas. ¿Sí? La primera de ellas es Reubén. Reubén, el hijo mayor de Jacob, nos dice la Torah que cuando murió Rachel, vino Reubén y tomó el lecho de Bilhá, la sirvienta de Rachel, ¿sí? Y lo movió del lugar, de la tienda de Jacob. Bien, pues hay una discusión que viene y dice que no, que Rubén lo que hizo fue acostarse con ella, tener relaciones con ella. Entonces dice, todo aquel que dice que Rubén transgredió Jatá, Toe. ¿Sí? Es decir, dice el versículo, con Israel Baares ahí, cuando estaba Israel, es decir, Jacob, residiendo en aquella tierra, Reuben
fue Reuben, Vayishkavet Bilha Pileke Shaviv, y fue Rubén y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, Vayishma Israel, y escuchó Israel, Vayu Bene Jacob Shenem Asar, y eran los hijos de Jacob, eran 12. Bien, así nos dice el, el libro de Bereshit. Bien, entonces, ¿qué? Dice, si tú dices que Rubén transgredió, te equivocas. ¿Por qué? Porque el versículo dice después, Vayu Bene Israel Shenem Asar, es decir, que los hijos de Israel eran 12. Melamed nos viene a enseñar esa parte del versículo final. Shekulam Shekulim Keahat, que todos estaban al mismo nivel. Es decir, no puede ser que Rubén hubiese transgredido y estuviese al mismo nivel que sus hermanos. Entonces, puesto que todos estaban al mismo nivel, entonces quiere decir que Rubén no transgredió. Entonces, como yo explico que dice la Torá, que se acostó con Bilha, la concubina de su padre, Melamed, Shebilbel Matzao Shelaviv, Umalea Labkatov, que ilusha Javima. Entonces, ¿cómo lo tenemos que entender? Nos enseña que lo que hizo fue intercambiar las camas de su padre. Es decir, quitó la cama de Bilha de la tienda de, perdón, cogió la cama de su padre de la tienda de Bilha y se la llevó a la tienda de Lea, su madre. ¿Sí? Y entonces por eso le considera la Torah como si se hubiese acostado con él. Taña Rabbi Shimon ben Elazar Omer, enseña una veredita que Rabbi Shimon ben Elazar dice, Mutzal oto tzadik me oto avon, velo ba se leyado. Es decir, וכי אפשר שעתיד זרועו לעמוד על הר עיבל ולומר, ארור שוכב עם אשת אביו. Es decir, no puede ser que él haya hecho esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después nos va a decir la Torah que cuando el pueblo de Israel entrase a la tierra de Israel, tenía que dirigirse al monte de Geridim y al monte de Ebal. ¿Sí? Un monte que se llama Har Bedajá y el otro que se llama Har Hakelala. Es decir, un monte donde el pueblo iba a anunciar las bendiciones por cumplir la Torá y el otro monte donde el pueblo iba a anunciar las maldiciones por transgredir la Torá. Y en el medio estaban los Ledim y los Kohanim. Entonces se giraban hacia un monte y decían Baruch, Asher, ta, 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 y decía todo el pueblo amén. Y del otro monte se giraban y decían Arur, maldito aquel que, pam, 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 y respondía todo el pueblo amén. Bien, dentro de estas maldiciones hay una maldición que dice Arur Shohev y Meshet Aviv. ¿Sí? Maldito aquel que se va a acostar con la mujer de su padre. Bien, y el que estaba en el monte de la Kelalá, de la maldición, una de las 6 tribus que estaba ahí era la tribu de Reubén. Y entonces se van a girar hacia ahí y va a decir, maldito aquel que se acostó con la mujer de su padre. Y Rubén va a responder, amén. Entonces no podemos decir que en realidad lo que hizo fue, Reuben fue acostarse con Bilha. El amán y me caí. Entonces, ¿cómo yo explico? Vaishkavet Bilha Pileke Shaviv, que se acostó con Bilha, la concubina de su padre. El bon y motaba. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Perdón. Perdón. Es decir, vino a cobrarse, por así decir, o a reparar, ¿sí? La humillación de su madre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Amar dijo así. Imajoti mi Rachel haita Sara leini. Es decir, si la hermana de mi madre, Rachel, ¿sí? Venía a hacer sufrir a mi madre. Haingam shivhata jotimi tehet Sara leini. También la sirvienta de la hermana de mi madre va a venir a hacer sufrir a mi madre. Alken, Amad ubilbelet matzah. Por eso vino e intercambió las camas, que de y Jacob veo el Lea, para que Jacob esté en la tienda de Lea. Otros dicen, Shetem matzaot bilbel. Otros dicen que fue que intercambió 2 camas. ¿Sí? Ajat el Shejina y Ajat el Aviv. Una de la Shejina y otra de su padre. Es decir, ¿por qué? Nos explican los sabios. Dice que Jacob, en todas las tiendas de sus esposas, las 4 esposas, en cada una de las 4 tiendas, tenía, además de su cama,
una cama que tenía vacía y era lo que llamaba la cama de la Shejina. Entonces, antes de que llegase la noche, esperaba ver dónde se posaba la Shejina y en esa tienda pasaba la noche. Era como que Hashem le estaba diciendo con quién tenía que pasar la noche. Y viajó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Rubén? Dice que al mover la cama de su padre, también movió la cama de la Shejina. Y esto es aquello que está dicho, Pajas Kamay mal totar, Ki alita mishkeve abija, Az hilalta la. ¿Sí? Es decir, cuando Jacob vino a bendecir a sus hijos, a Rubén le dijo, Pajas Kamaim, eres impetuoso como el agua. ¿Sí? Ki alita mishkeve abija, porque levantaste la cama de tu padre. Y entonces hilalta la. Entonces viniste a Lejalel, a profanar, ¿sí? Yetsui ala. ¿Qué quiere decir? Dice el Tikra, Yetsui ela Yetsuai, ¿sí? Que mishkeva vieja, es decir, no digas mi cama, sino mis camas, ¿sí? ¿Por qué mishkeva vieja? Está en plural. Kavanatan hen, le mitato shel aviv, vehem le ashrat shel china ametsuya beoalet tzadikim. Es decir, está hablando de la cama de su padre y también de la shejina que reposa en la tienda de los tzadikim. Es decir, esto que estamos diciendo aquí justamente corresponde con la discusión entre dos Tanaim, entre dos sabios de la Mishnah, sobre esto mismo. Es decir, sobre las palabras Pajaz Kamay Maltotar, Shonot, es decir, Pajaz Kamaim, impetuoso como el agua, lo explicaron de varias maneras. ¿Sí? Shel Milá Pajaz. Es decir, y principalmente lo explicaron utilizando la palabra pajaz, impetuoso, como unas iniciales, unas siglas. Dice Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Omer, dice pazata, es decir, fuiste impetuoso, javta, es decir, te volviste culpable, zalta, y lo que hiciste fue despreciar. Es decir, pazta, javta, zalta. La primera letra de cada una de estas tres palabras forma la palabra pajaz. Bien, Rabbi Yoshua, Omer, Shurashet Tevot Elehem, entonces Rabbi Yoshua lo explica de otra manera y dice, pasata al daat, hatata, zanita. Es decir, tres tipos de transgresiones. Es decir, transgrediste sobre lo que es la ley, hiciste una falta y además te prostituiste. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel por su parte explica, ¿sí?, que Pajaz tiene que ver con la Teshuvá de Rubén, es decir, Pilelta, Jalta, Zarja, Tefilateja. Es decir, Pilelta, es decir, hiciste Tefila y Palalta. Jalta, es decir, Ra'ata, Jalat es temblar de miedo, ¿no? Es decir, te estremeciste y entonces pudo brillar tu Tefila. Amar Rabban Gamliel, Adain Terejim Anu, todavía nosotros tenemos que entender este midrash. ¿Sí? Todavía no quedó claro le modai. Es decir, ¿quién es el que nos vino a explicar exactamente este midrash? Rabbi Elazar Amodai. Es decir, gracias a él pudimos entender este midrash. Dice Rabbi Elazar Amodai Omer, Afogetateva Betosha. Es decir, coge la palabra, dale la vuelta y explícala. Es decir, Zizata irta'ata parja het mimeja. Es decir, temblaste, ¿sí? Hera'ata, shedoshe Hashem bemakom Hashem bemilat pajaz, perdón. Parja het mimeja. Y entonces se alejó el pecado de ti. Es decir, gracias a que hiciste. O sea, viene a explicar que esto es a causa de la teshuvá de Rubén, ¿no? Les dijimos, le damos la vuelta a la palabra, entonces pajaz lo convierte en zazata, herata, hirharta, perdón, irtata, perdón,
¿cómo decir? Trata, me falta esta palabra. Ok, no está aquí. Bien, y Parja Het Mimejai, entonces alejó el pecado de ti. Rabba Amar, Rabba por su parte dice, Vean Bilá Rabbi Yemiyah Baraba, ya quien dice que fue Rabbi Yemiyah Baraba. Zaharta onsho shel davar, halita atzmeja holi gadol, perashta milajato. Es decir, ¿qué hiciste? Primero, te acordaste del castigo de esta cosa. Después, te enfermaste con una gran enfermedad y entonces te alejaste de volver a pecar de esta manera. Bien, entonces son diferentes formas de explicar, ¿sí? La transgresión de Yehudá y que nos dice aquí que en realidad Yehudá no hizo ninguna transgresión, sino que diferentes explicaciones, perdón, Rubén sobre ello. Muy bien. Entonces dice así, sigue la Gemara, nos va a dar un simán, es decir, un simán que tiene que ver sobre las transgresiones de los grandes de las diferentes generaciones. Dice Rubén, Bene Eli, Reuben, Bene Eli, Bene Shmuel, David, Ushlomo, Beyoash, Simán. Es decir, Reuben, los hijos de Eli, los hijos de Shmuel, David, Shlomo y Yoash. ¿Sí? Vamos a acordarnos con ellos de qué vamos a estar hablando ahora. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, dijo Jonathan. Dijo Rabbi Shmuel Bar Nachmani en nombre de Rabbi Jonathan. Kola Omer Bene Eli Hatú. Todos aquellos que dicen que los hijos de Eli transgredieron, Eno el Atoe. En realidad se está equivocando. Sheneemar, Besham Bene Eli, Kovni, perdón. Besham Shene Bene Eli, Im Aaron Berita Elohim, Jovni Upinjas Kohanim Lashem. Y nos dice el versículo en el libro de Shmuel, que allí estaban los hijos de Eli, Eli era el Cohen Gadol, con el Aarón Aberit de Dios, que eran Jovni y Pinjas, que eran Kohanim para Dios. Samar la que Rab, de Amar Rab, entonces vamos a explicar esto según la opinión de Rab, que dijo Rab, Pinjas lo jata, es decir, que Pinjas no transgredió. Entonces nos dicen cuáles podrían ser las transgresiones que hacían estos hijos de Eli. Dicen que si bien eran Kohanim, entonces al ser Kohanim, ¿qué es lo que hacían? Cogían y antes de que, por ejemplo, la carne les estuviese permitida, cogían y separaban del corbán la mejor parte de la carne, por ejemplo, y vamos a ver otro tipo de cosas que hacían. ¿Sí? Entonces viene y pregunta, dice, Pinjas lojata, Pinjas no transgredió. Vehu Makish, y él viene a equiparar Jofni a Pinjas. Dice, igual que Pinjas lojata a Jofni lojata. Igual que Jofni no transgredió, perdón, igual que Pinjas no transgredió, Jofni tampoco transgredió. Ulamin Ken, que tal anime kayem, entonces cómo yo puedo cumplir y dónde voy a apoyar el versículo que dice, ve Elisa Ken meod, ushma et kol asher ya'asun banav, lechol Israel, betasher yishkevun et anashim, atzobeot petach ohel moed. Es decir, que Elí era muy anciano y escuchó aquello que habían hecho sus hijos, que se acostaron con las mujeres, ¿sí? Con mujeres. Entonces, que dice, יש להסביר שמתוך ששיהו את קיניהן, שלא הלכו אצל בעליהן, מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבו. Es decir, en realidad, no se acostaron con ellas, pero ¿qué es lo que hicieron? Vinieron a retrasar el proceso de purificación de la mujer, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque una mujer que había dado a luz, ¿sí? Tenía que traer al cabo de su periodo de purificación una ofrenda. Y esa ofrenda era tórtolas o palomas, ¿sí? Por eso se llama sus nidos. Entonces, ¿qué hacían? Los hijos de Elí no se apresuraban a ofrecerlos y por ello
hacían que las mujeres no volviesen a sus casas esperando que se llegase a hacer su ofrenda, y por eso, y por lo tanto ellas no podían volver a estar junto con sus maridos y tener relaciones con ellos. Entonces, por eso la Torah las considera, o el Katub, los considera Jovnia Pinjas como si ellos se hubiesen acostado con ellas. Abarjataam, Hayarrak, Berashlanut, Ubejoser, Sometlev. En realidad, el pecado de Jovni Pinjas únicamente era por su vagueza, por así decirlo, ¿sí? Por dejar pasar las cosas y por no poner suficiente interés en lo que tenían que hacer. Entonces, Gufa, justamente en esto. Hare Iskarnu Mikodem, Shenemar Rab. Ya hemos recordado antes que dijo Rab, Shepinjas lo jata, que Pinjas no había transgredido. Vedayal Idbarav, Shenemar, Veajea ben Achitov, Ajia ben Achitov, Aji, y que vos ben Pinjas, ben Elia Cohen, ben Eli Cohen Hashem. Muy bien, entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Veajia ben Achitub, Aji, y Kabod ben Pinjas, ben Elia Cohen. Ok, entonces dice, está hablando de este Ajia ben Achitub, mi hermano, ¿sí? Que le faltó el respeto a Pinjas, el hijo de Eli, que era Cohen de Hashem. Efshar Het, vale yado, Gakatub, me yajasó. ¿Acaso es posible que una persona que hizo una transgresión y la Torah venga, o el Tanaj, venga a nombrarlo con todo su abolengo? Es decir, si fuese una persona que hacía transgresiones, no hubiese dicho Pinjas ben Eli a Cohen, ben Eli Cohen Hashem, simplemente hubiese dicho Pinjas. Bien, entonces, puesto que el Tanaj viene a marcar de quién era descendiente, entonces quiere decir que eh, no tenía ninguna transgresión. ¿Por qué? Es lo que va a Neymar, si acaso no fue dicho ya. Yahet Hashem leish asher asena er ve'one me'ahole Yaakov magish minjal Hashem tzedakot. Es decir, que viene Hashem va a exterminar a aquella persona que va a hacer que va a hacer algún tipo de transgresión en las tiendas de Jacob y va a acercar una ofrenda para Hashem Tzedakot. Ahora dice, Im Israel hu lo yelo er, bajachamim velo one, batalmidim. Es decir, si fuese que es un Israel, no vendría la Torah a decir que es er, es decir, que es despierto, una persona despierta en cuanto a su entendimiento. Va Jamim, entre los Jajamim, velo one batalmidim, y no alguien que viene a dar respuestas entre los talmidim. Incoimhu, lo hielo ben magish minja. Si fuese que es Cohen, no sería alguien que venga a traer una minja, una ofrenda. El alav shemamina, Pinjas lojata. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que Pinjas no llegó a transgredir. El haktiv. Entonces, ¿cómo es posible que esté escrito Yishkevun, Yishkeven ketiv? Entonces, en realidad, si fuese así que solamente Pinjas, Jofni transgredió y no Pinjas. Dice, ¿por qué está escrito Yishkevun en plural? Se acostaron. Dice, no, en realidad Yishkeven ketiv. Está escrito Yishkeve. ¿Por qué? Porque como está escrito sin vocales, en realidad Yishkeven y Yishkevun se escriben de la misma manera. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Yishkevun, aquí, ¿lo veis? Dice, no leas Yishkevun con Vav, sino lee Yishkeben sin Vav. Bien. Reactive, pero si está escrito también Albanai, Kilotova a Shemua, es decir, sobre mis hijos, ¿sí? Que no escuché algo bueno sobre ellos. Entonces, Amar Rab Nachman bar Yitzhak, Beni Ketiv. Entonces, no leas Banai, mis hijos, lee mi hijo, Beni, ¿sí? Reactive, pero si está escrito Ma'abirim, en plural, que vienen a traer, Amar Rabuna, Bere de Rab Yoshua, Ma'abiram Ketiv. Es decir, que uno solo viene a traer. Bien, en realidad Rashi dice que no se puede tomar en cuenta esta última frase. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando miramos el texto, en realidad está escrito con Yud, Ma'abirim. Bien, Reactive, Bene Beliyal, pero si está escrito Bene Beliyal, ¿sí? Que eran hijos malvados, Mitoch Shaya lo Pinjas, le Majot, le Jofni, lo Mija, Malea la Ketub, que Ilujata. Entonces, ¿por qué dicen los hijos malvados? Dice, ¿por qué? Puesto
que Pinjas podía haber advertido a Jofni de que no hiciera las cosas mal y no lo hizo, entonces se le considera a él también como si lo hubiera hecho. Bien, con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Aquí al final, mañana empezaremos aquí en la última línea de la página 55. Así que, Bedrat Hashem, mañana tenemos más. Muchas gracias por estar ahí, por seguir, Jizku, Veinzu, y que solamente recibamos Beserot Tobot. Amén.